Bueno, muy buenos días a cada uno de los que está conectado en este Café Con. Como habíamos anticipado en nuestra versión anterior, íbamos a tener un invitado súper importante y un tema muy relevante actualmente para la industria. Y para todos quienes no se conectan y participan de este nuevo encuentro del Café Con, para quienes no me conocen, soy María José Cabrera, soy coordinador de proyectos de la Gerencia de Estudios IBIM. Y la misión de hoy es acompañarlo y presentarle este tremendo invitado, José Antonio Kovacevic, que nos acompañará y nos expondrá el tema de las tendencias en eficiencia energética y sustentabilidad. Antes, como cada café, les recuerdo que pueden participar activamente a través del chat o levantando su mano para hacer cada uno de los comentarios o consultas que vayan surgiendo a través del café. El tema de hoy es sumamente interesante y es que nuestro invitado José Antonio Kovacevic nos contará cuáles son las tendencias en eficiencia energética a la hora de construir. Antes de partir, contarles quién es José Antonio. José Antonio es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó un posgrado en eficiencia energética en la Universidad de Londres, que cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de construcción y diseños de proyectos con eficiencia energética. En el ámbito personal, José Antonio es casado, tiene un hijo, entiendo, gusta mucho Sí. del deporte y la música. Como ingeniero civil, se especializó en gestión de la construcción, trabajó en constructora Menayo Valle. Nos contó que año tras año se juntaba con sus ex compañeros de universidad y que en una de esas reuniones se les ocurrió explorar el sector energético. Entonces se dieron cuenta de que se debían preparar y emigraron para estudiar en Londres y Estados Unidos respectivamente. Dado que en ese momento en Chile no se había mucho desarrollo en el área de eficiencia energética, tras volver en el 2011 armaron KSW y en 2013, luego de ganar sus primeros proyectos importantes, se fusionaron con quien se creó Efficit en el año 2014. Un punto importante para quienes los desconocen, DRS también fue parte de Ficity hasta el año 2020 y tras la salida de DRS de Ficity pasó a ser parte del grupo Colbún y en la actualidad son Colbún Soluciones. Bienvenido José Antonio y gracias por acompañarnos hoy en este café y en esta invitación. Muchas gracias, María José. Estuvo muy bueno el resumen de mi vida laboral, que efectivamente no he estado ajena a hitos importantes. Como tú bien decías, uno de los hitos más importantes que ya pasó hace 2 años fue que Explicity pasa a ser parte del grupo Colbún, ¿ya? Y de hecho, les traje un par de slides así para poder mostrarles qué hacemos ahora, que creo que es importante también que sepan por qué Explicity de alguna forma sigue haciendo lo mismo que hacía antes, pero con un poco distinto. ¿Sí? Voy a compartir pantalla, si Exacto. ya, De hecho, vamos. muchos de acá te conocemos por Efficity. Sí, pues, probablemente ya no haya tocado estar en algunos proyectos, usted como haciendo gerenciamiento o inspección Exacto. técnica. Nos ha tocado harto con ustedes, así que... pero una de las cosas que contabas tú es bien, también es parte de la vida de PCT, es que, claro, DRS era socia en Econer, y Econer y KSW, cuando se fusionan, forman Explicity. Entonces, DRS, como tú bien dijiste, forma parte de Explicity un tiempo. Y fue un tiempo bastante bueno. De hecho, me tocó muchas veces ir a la oficina de ustedes, ahí en Huachuraba. Eh, y en ese tiempo, como te contaba, Rodrigo del Río, que estaba ahí antes, estuvo bien ahí a cargo de Explicity. Así que fue una buena etapa para nosotros también. Eso es lo importante. Bien, Ya voy seguir conservando a... la buena amistad. Sí, 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 sí. Ya vamos a ver. Ahí estamos. María José, yo no veo el chat porque estoy con una pantalla, me falló la otra. Así que encantado si no sé si las preguntas dijiste que iban al final o iban a entre medio, iban a hacer. Preguntas generalmente son al final, José Antonio. Así que, pero de igual forma, cualquier cosa te vamos apoyando, así que despreocúpate. Listo, perfecto. Entonces ahora ven mi pantalla, ¿no?
Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, aquí la presentación ya la hicimos, así que no voy a detenerme acá. Solamente decirles que hoy en día yo soy gerente de edificación eficiente eléctrica de Colbún Soluciones by Efficity. Edificación eficiente eléctrica es una unidad de negocio que nace de Green Building. Green Building es esta área que nosotros teníamos eh, para hacer asesorías y servicios y soluciones varias para la edificación, ¿ya? Siempre relacionado con la eficiencia energética y la sustentabilidad. ¿Ya? ¿Por qué le cambiamos un poquito el nombre? Porque creemos que es más afín a las soluciones que estamos ofreciendo, que son un poquito más amplias y que tienen que ver también mucho con la electrificación de los consumos. Ahí un poquito más adelante les voy a comentar. ¿Ya? Les traje 4 puntos. Yo sé que estoy con el tiempo bien agotado y en general yo peco de alargarme mucho, así que, y también peco de ir muy rápido, entonces ojalá puedan ir tomando nota de las preguntas, después las vamos haciendo, cualquier duda que tengan también, y si no tenemos tiempo para poder resolverla, encantado si me pueden mandar un mail o una llamada, no tengo ningún problema de resolver todas sus dudas. ¿Ya? Muchas gracias. En el primer punto tenemos quiero comentarle un poquito los desafíos energéticos que tiene Chile con la ley de eficiencia energética, un poquito de actualidad con respecto a las leyes. En el segundo punto, comentarles quiénes somos nosotros. Voy a ir un poquito más rápido en ese sentido para poder entrar de lleno ya a conceptos generales de eficiencia energética y 8 claves para construir proyectos eficientes y sustentables. ¿Cuáles son los desafíos de Chile? Yo, la verdad es que últimamente todas las charlas que estoy dando, he partido con este informe del cambio climático del IPCC. Aquí, poco quiero comentarles que el último informe fue súper lapidario en términos de cambio climático. Eh, y ya la verdad es que desconocer el cambio climático ya es una barbaridad. Hace 5 años seguían grandes personajes del mundo desconociéndolo. Hoy en día ya es algo que para todos es un hecho. ¿Ya? Pero esto al parecer es algo bien catastrófico. ¿Ya? Eh, y sobre todo porque dice que América Latina será una de las regiones más afectadas. Eh, si se fijan abajo en esta frase, la voy a leer textual para que un poco entiendan la importancia de esto. Un informe confirma que el cambio climático se ensañará con América Latina, donde se batirán récords de huracanes, se sufrirán sequías severas, seguirá aumentando el nivel del mar y habrá más incendios. Todo podría empeorar si no se logra detener urgentemente la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, creo que aquí, de hecho, uno se hace la pregunta si lo que estamos haciendo hoy en día basta o vamos a tener que ponernos un poquito más estrictos. Eh, ¿Cómo puede uno aportar en esto? La verdad es que, claro, yo creo que por el lado obviamente nuestro que expresemos estas soluciones, es súper importante poder, y bueno, para ustedes también, de poder evangelizar a las empresas que esto no lo toman en cuenta. ¿Ya? Obviamente, desde el punto de vista costo efectivo, eso lo vamos a ver. Esto no es llegar y gastarse todas las lucas para poder ser verde, ¿sí? Eh, sino también ver cómo poder hacerlo paulatinamente, cuidando los costos, ¿sí? Pero algo que es importante de comentárselo. En términos de desafíos de Chile, Chile tiene una meta de carbono neutralidad al 2050 que incluye un crecimiento de la matriz de energía renovable a un 70% en el 2050. Eso lo vamos a cumplir de todas maneras. Hay temas súper importantes también de reducción de intensidad energética en 2030, que eso viene con la ley de eficiencia energética que ven acá. Voy a poner aquí el puntero para que me puedan mirar. Ahí, que es la ley de eficiencia energética, que tiene como objetivo hasta 10% de reducción de intensidad. Y también hay un pilar de movilidad eléctrica que es súper importante. Fíjense acá, los desafíos son súper desafiantes.
100% electromovilidad de transporte público en 2040 y 40% de electromovilidad al mismo año para el transporte privado. 2040, o sea, nosotros estamos ahora en el 2022, o sea, esto es mañana. O sea, es impresionante el crecimiento exponencial que vamos a ver en términos de electromovilidad. Hoy en día ya hemos empezado a ver algunos avances, pero la verdad es que esto va a ser realmente con un impacto muy, muy grande y hay que tener en cuenta, y sobre todo DRS que trabaja en edificación y nosotros también, es cómo vamos a empezar a ver cada vez más instalaciones de cargadores eléctricos en nuestros proyectos. Eh, y va a ser importante la forma en que se cargan los autos. Los vamos a cargar de noche en las casas, los vamos a cargar de día cuando vayamos al supermercado, al mall, etcétera. Eh, y eso es algo que se viene y se viene con fuerza. Una de las cosas que tiene la ley también, que es súper importante, que la vamos a ver un poquito más adelante también en la misma presentación, es el etiquetado de la calificación energética de vivienda. La ley va a obligar a todas las nuevas viviendas, por el momento nuevas, para obtener su permiso de edificación, obtener la precalificación energética de vivienda. ¿Ya? Esta precalificación, la calificación tiene dos etapas: la precalificación, que es la etapa de diseño, y la calificación una vez que tiene la resolución final. Es un sistema de letras, ¿ya? Igual que el de los electrodomésticos, en donde de alguna u otra forma te dice cuál es la eficiencia energética de la vivienda que tú estás adquiriendo, de una A más, siendo la más eficiente, eh, a la letra G, siendo la menos eficiente. Esa entrada en vigencia que dice febrero 2023, la verdad es que no están así, son 12 meses una vez que se aprueba el reglamento, ¿ya? El reglamento hoy en día está en Contraloría y no se ha aprobado, por lo tanto, estamos hablando, yo te diría que a principios de 2024 esto ya podría ser obligatorio. Y esto es súper importante también para sus clientes inmobiliarios residenciales que están diseñando hoy proyectos, porque probablemente ya les podría tocar, no sé si la obligatoriedad, pero sí a lo mejor algún vecino que esté un poquito antes, que tenga la letra y que saque la letra, y que por ende una persona que va a comprar podría preguntarle a ese cliente cuál es su letra de calificación energética bien. Así que hay que tener ahí ojo. Nosotros por lo menos con muchos clientes ya lo estamos haciendo. Con Soluciones by Efficity, un poquito para que ustedes sepan, nosotros en Efficity hacemos cómo nos creamos y nuestra misión, nuestras soluciones son en eficiencia energética y sustentabilidad. O sea, aumentamos la competitividad de nuestros clientes en base a la implementación y al diseño también de soluciones energéticas y sustentables. ¿Ah? En este caso en particular, en la edificación, ¿ya? Pero Efficity tiene otras unidades de negocio. De hecho, atendemos a todos los sectores de la industria, no solamente a la edificación, sino, por ejemplo, también a el corporativo, el retail, y no solamente el retail en la edificación, sino que el retail en el sentido de la gestión de la energía que producen. Ahí están todas nuestras soluciones, que son varias, no me voy a tener en cada una de ellas. Tenemos oficina en Santiago, tenemos oficina también en Lima, Perú, y tuvimos en su tiempo también oficina en Colombia, ya no. Tuvimos ahí unos 3, 4 años. Somos socios, bueno, del Chile GBC, del UGBC, que son entidades que, si alguien conoce más o menos aquí la eficiencia energética y sustentabilidad en Chile, el Chile GBC, de alguna forma, si tienen alguna pregunta técnica de LEED, por ejemplo, bueno, nos pueden llamar a nosotros, pero también podrían llamar al Chile GBC, que es la entidad que de alguna forma reúne, es una corporación, ¿ah? Que reúne a las empresas no solamente consultoras, sino también de, de materiales. Yo creo que DRS puede haber sido en algún minuto, bueno, a través de Conel de todas maneras, y después como Efficity, no sé si después siguió estando ahí con el Chile GBC, pero algo que por el lado de sustentabilidad creo que es interesante mirar.
Una de las cosas que hacemos mucho nosotros en Colbún Soluciones by Efficity en el área de edificación, en certificación LEED, ahí más adelante les voy a explicar un poquito qué es lo que es, pero si se fijan, hemos certificado ya a la fecha 46 proyectos. Somos la empresa que más proyectos certificados tiene a la fecha en Chile. Y si se fijan, hay de todo tipo de edificios en las fotos. O sea, no solamente edificios de oficina, sino que también hay edificios de departamento, hay estaciones de servicio. Ahí certificamos 4 estaciones de servicio de Shell. Hay, no sé, hoteles, hospitales, hay de todo. Entonces, eso es importante también que ustedes lo sepan. Si algún cliente quiere explorar alguna de estas certificaciones, bueno, la verdad es que se puede hacer en cualquier tipo de edificación. Ahí hay algunos ejemplos de certificaciones LEED que tampoco me voy a detener. Bueno, y contamos con muchos clientes de distintos sectores de la industria, muchos mineros, hay industrias a las cuales le hacemos, por ejemplo, auditoría energética, también hacemos, por ejemplo, ISO 50001, que es la ISO de los sistemas de gestión de energía. Para el retail, por ejemplo, trabajamos con Cencosud, Entel, Ripley, les manejamos su cuenta de energía, ¿ya? O sea, gestionamos su energía en forma de multipunto. Aquí están nuestros varios clientes inmobiliarios también a los cuales prestamos servicio. Y bueno, ahí María José ya lo decía, Colbún adquiere Ficity, Ficity pasa a ser parte del grupo Colbún. Y hoy en día nos hemos expandido un poquito. No solamente antes ofrecíamos mucho más servicio en sistemas de gestión de energía, como les decía, gestión energética, asesoría de eficiencia energética, sustentabilidad, certificación LEED. Hoy en día nos hemos expandido a ofrecer otro tipo de servicios, que son servicios también de instalación o CAPEX, ¿ya? En eficiencia energética y sustentabilidad. O sea, hoy en día ofrecemos proyectos fotovoltaicos, ofrecemos electromovilidad, o ofrecemos, por ejemplo, aumentos de empalme para los que son regulados y tienen la posibilidad de ser libres. Eh, y de alguna forma hemos ido ampliando nuestro pool de soluciones y ese pool de soluciones ampliado nos permite también poder empezar a conversar con nuestros clientes en cómo unir un contrato de energía con esta solución de valor agregado o SBA, como le llamamos nosotros, ¿ya? No necesariamente van juntos como un bundle, no es la idea, pero sí poder entrar con alguna solución con algunos de tus clientes para que el día de mañana, cuando quieran contratar energía, también de alguna forma tengamos alguna ventaja, puede ser alguna ventaja de valor agregado, esa es la idea, con nuestra competencia en términos de PPA, o sea, en términos de contrato de energía. Esa es un poco la idea y de nuestra idea más bien comercial. En términos de edificación eficiente, nosotros estamos ofreciendo, como les decía, asesoría de eficiencia energética, certificaciones, LEED, SEB, ahí lo vamos a ver un poquito más en detalle, asesoría de cliente libre, cobro automatizado, recambio y electrificación, que es súper importante también decirlo. Mucho cliente que está con caldera a gas, caldera a petróleo, y quiere de alguna forma electrificarse. ¿Por qué quiere electrificarse? Porque al electrificar la matriz ya, interna del edificio, imaginémonos, de hecho lo estamos haciendo en un hotel hoy en día, eh, cambiando una caldera a petróleo por bombas de calor, por lo tanto, siendo el edificio full electric, puede eh, ir al mercado a contratar un contrato de energía full renovable. ¿Ya? Eso se hace hoy en día, tú puedes contratar energía que te venga certificada full renovable. Y eso hace que tu huella de carbono sea mucho más baja. Finalmente, tu huella de carbono se limita a otros ámbitos, el de energía prácticamente cero, porque si estás todo electrificado y además estás comprando energía a, ¿cómo se llama? Con un certificado renovable, tu huella de carbono en ese ámbito se va a hacer. Bien, vámonos a los conceptos de eficiencia energética y sustentabilidad. Voy a ir un poquito rápido, pero bueno, como les decía ahí, van anotando las preguntas, pues no sé si pueden anotarlas en el chat o las anotan ahí en algún lado y después las van haciendo.
una de las cosas súper importantes que nosotros les decimos a nuestros clientes en términos de eficiencia energética y sustentabilidad es identificar el objetivo. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cuál es realmente el motivo? ¿Hay un motivo más bien de un efecto diferenciador para crear un valor agregado? Que podría ser, por ejemplo, en un proyecto que va hacia la venta, eh, un efecto diferenciador, ¿no es cierto? Y que me genere mayor velocidad de venta. Esto es muy típico en sector inmobiliario residencial eh, que, que va a vender los departamentos. Eh, o quiero disminuir mi consumo energético. ¿Ah? Disminuir mi consumo energético, disminuir mis costos de mantención, que eso probablemente va a estar más alojado en proyectos que son corporativos, ¿no? O proyectos residenciales de renta también. Muchos proyectos hoy en día residencial de renta, que significa que es como un hotel finalmente, o sea, el dueño se queda con el edificio y tiene que operarlo. Eh, entonces es muy importante definir estos dos mundos, ¿ya? Por el lado del efecto diferenciador, potenciar la sustentabilidad y potenciar el marketing, ¿ah? Sin hacer greenwashing, ¿no? Sin tanto bombo y platillo de cosas que de repente no son de sustentabilidad. Que tenga más árboles puede ser que tenga que ver con alguna estrategia de sustentabilidad, pero no es algo del cual uno puede sacar tanto provecho en el marketing. El marketing tiene que ver con una certificación, por ejemplo, ¿ya? En cambio, por el otro lado del corporativo, eh, probablemente orientarse más a la eficiencia energética y a la operación. Entonces, por un lado tenemos LEED, por ejemplo, por otro lado tenemos la costo eficiencia. Y hoy en día hay una nueva tendencia que está bien y tiene que ver con la primera slide que les mostré del informe del cambio climático, es que hoy en día las empresas están buscando planes de descarbonización. Están buscando ser net zero, los edificios, cosa impensada hace 5 años. Creo que hoy en día ya hay una tendencia mucho más fuerte, por lo menos a nosotros nos ha tocado muchos clientes, que tienen sus planes de descarbonización ya súper definidos, pero les falta tomar acción, obviamente. Y ahí es donde entramos nosotros a poder ayudarlos. Eh, por lo tanto, yo diría que es importante identificar estos objetivos y sobre todo tener en cuenta este nuevo objetivo que son la descarbonización. Una de las cosas importantes que me gusta, aquí les puse esta slide para un poco para que entiendan lo que es la intensidad energética por uso, ¿ya? La intensidad energética por uso eh, grafica de alguna forma o te explica cuál es el consumo energético que tiene un edificio por metro cuadrado, ¿ya? Dependiendo de su uso. Por ejemplo, las bodegas son, la mayoría de las bodegas que no son climatizadas y al final el consumo mayor que tienen es iluminación. Tú tienes un nivel de intensidad energética mucho más bajo. En cambio, hospitales, Que no que tenía activado hospitales que tienen una intensidad energética mucho más alta. ¿Por qué? Porque tienen grandes consumos de climatización, grandes consumos de equipo, ¿ah? De los equipos médicos, etcétera. Entonces, aquí hay una diferencia súper grande, que a lo mejor es súper obvia, súper evidente, pero creo que para que se den cuenta de cuál es la edificación que consume más energía, ¿ya? Por metro cuadrado. ¿Ah? Aquí obviamente puede haber mucho más metro cuadrado que obviamente suma más energía, ¿ah? Pero para que un poco para que entiendan eh, la intensidad energética por cada uno de probablemente clientes de ustedes. Lo otro también que comentarles como conceptualmente, ¿qué es lo que hace una asesoría en eficiencia energética? En general, nosotros dividimos la asesoría de eficiencia energética en dos partes, ¿ya? Una es el diseño pasivo, que tiene que ver con un análisis bioclimático del lugar donde está ubicado el edificio.
la orientación, su forma, su distribución, cuál es su envolvente opaca y cuál es su sistema constructivo. ¿Es hormigón con aislación por fuera, hormigón con aislación por dentro, tabiquería, etcétera? Está la envolvente translúcida, o sea, todo lo que tiene que ver con los vidrios, las ventanas, se abre, no se abre, la iluminación natural, que tiene que ver también obviamente con esa envolvente translúcida, las protecciones solares, o sea, que hay que tener mucho cuidado con toda la exposición de superficie vidriada hacia el poniente, que puede ser realmente una, puede producir deslumbramiento, ¿ah? Por más que queramos hoy en día hacer edificios vidriados completos, hay que tener en cuenta que a veces es perjudicial. Ventilación natural, que es importante. En Santiago cada vez menos, diría, por el tema de la contaminación y con temas de que la primavera y otoño cada vez son más. No sé si se han fijado que hoy en día pasamos de invierno a verano en 3 días. O sea, ahora estamos a mediados de noviembre, un poquito más, los calores han sido tremendos. Y eso probablemente se va a ir extremando cada vez más. No es que vayamos a tener 45 grados de calor en 10 años más acá, sino que cada vez vamos a tener menos primavera y menos otoño. Y también está el diseño activo, para que ustedes ahí lo tengan en cuenta. El diseño activo incorpora especificaciones y diseño en iluminación artificial, en la ventilación, términos de climatización, cómo voy a calefaccionar el lugar, en términos, ya sea en base a sistemas BRB, chiller, calefacción de alguna forma radiante, etcétera. ¿Cómo voy a generar mi agua sanitaria? ¿Cómo voy a hacer mi generación in situ si es que la voy a tener o no? Entonces, esto de alguna forma es un pincelazo de lo que es una asesoría de eficiencia energética. Por lo tanto, si a ustedes les toca trabajar en un proyecto, y muchos de ustedes ya les ha tocado, trabajar en una asesoría o que con un asesor de eficiencia energética, lo más probable, y si no también lo pueden ocupar ustedes como torpeo aquí, es que se toquen todos estos temas que están aquí en esta slide. En el anexo, pero no creo que vamos a tener tiempo, traje como un ejemplo sobre eficiencia energética. Ahí, bueno, les puedo compartir la presentación y ustedes lo pueden revisar. Pero ahí se van a dar cuenta que hay simulación energética involucrada. O sea, de alguna forma nosotros lo que hacemos es que tomamos los planos, el diseño del edificio y lo llevamos a un software. Y ese software le ponemos todas estas cosas, la orientación, envolvente opaca, translúcido, etcétera, y le llamamos caso base o caso actual. Eso te entrega consumos de calefacción, refrigeración, bomba, etcétera, ¿ya? Y lo que vamos haciendo con ese modelo es que lo vamos mejorando. Entonces vamos a tener distintos modelos con distintas alternativas. Y las mejoras van a estar dependiendo de cómo el caso base. Porque si yo tengo un caso base con un consumo de calefacción muy, muy alto, a lo mejor tengo que mejorar la aislación, ¿no es cierto? Para que baje ese consumo de calefacción. Ahora, al mejorar la aislación, puede ser que me suban un poquito los consumos de refrigeración. Entonces, de alguna forma uno va jugando y llegando a un óptimo. En términos de certificaciones, eh, estas son las certificaciones más típicas hoy en día en Chile, ¿ya? Para que las tengan ahí en cuenta. La calificación energética de vivienda, como les decía, que va a ser obligatoria de aquí a 1 año y medio probablemente. La certificación LEED, que es más común en edificios de oficina tipo A, aunque ahora nosotros hacemos LEED en verdad en data center, supermercado, en cualquier tipo de edificación, ¿ya? Después está la certificación CES, que es la certificación Edificio Sustentable. Esta es una certificación que creó el Instituto de la Construcción, no sé si probablemente la hayan oído por ahí, muy presente en las TDR del MOP hoy en día. Esta es una certificación que yo diría es como una LEED localizada en Chile, ¿ya? Es una certificación de sustentabilidad que incorpora altos atributos de sustentabilidad, bien parecida a la LEED, eh, pero que de alguna forma se ha ido orientando más a los proyectos públicos, ¿ya? Como está exigido por el MOP, en las TR del MOP, en algunos proyectos,
de alguna forma, se ha localizado más ahí, ¿ya? Luego está la CBS, que es el certificado, la certificación de vivienda sustentable. Eh, Esta certificación eh, nace también en el MIMBU, ¿ya? Es una certificación orientada a la vivienda, ¿ya? Pero en términos mucho más amplios de sustentabilidad. O sea, es como una LEED localizada en Chile y en vivienda. De hecho, la certificación de vivienda sustentable, en su capítulo de energía, llama a la calificación energética de vivienda, ¿ya? Entonces, acá en el capítulo de energía, te dice, tu vivienda tiene que ser letra B. Entonces, uno tiene que hacer la calificación energética de vivienda para poder respaldar ese crédito de energía en la CBS. La certificación WELL, esta es una certificación de salud y bienestar. Muchos clientes nos han preguntado harto hoy en día por esa certificación. Es una certificación que va más bien hacia en cómo los usuarios del edificio están con un buen bienestar, ¿ya? Y cómo se protege la salud de ellos, ¿ya? De hecho, esta certificación se empezó a correr mucho la voz con la pandemia. Hay muchos clientes preguntando por esta certificación. Yo diría que hacemos dos certificaciones WELL al año. O sea, es poco lo que hay hoy en día, pero es una certificación que cada vez va a crecer más, en el sentido de que las empresas están cada vez más preocupadas como del bienestar de sus trabajadores, de sus colaboradores. Yo creo que aquí WELL pega ahí en el clavo, así justo, bien específica en ese sentido, y lo ha hecho bastante bien en sus nuevas versiones, cómo ha ido cambiando, en cómo ha ido mejorando. Y luego está la Edge. La certificación Edge es una certificación bastante más simple. También últimamente nuestros clientes la han empezado a pedir porque han entendido que a lo mejor LEED es un poco más compleja. Well ya va a otro lado y querían algo más internacional. Bueno, Edge es una certificación que es bastante más simple porque lo que hace es que analiza solamente tres conceptos: energía, agua y materiales, ¿ya? Deja de lado muchos otros aspectos de sustentabilidad del proyecto, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener en cuenta, y para que lo sepan, Edge yo te diría que 3 escalones más abajo que LEED, ¿ya? Es más que la CEP, obviamente, porque la CEP, la calificación energética de vivienda, solamente ve eficiencia energética o confort de las viviendas. Edge también ve agua y materiales, pero no es una certificación de sustentabilidad, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta, y por si le preguntan ahí clientes de ustedes, Edge es bastante menos que LEED, ¿ya? La calificación energética de vivienda tampoco me voy a tener mucho acá porque estoy bien corto de tiempo, pero como les decía, de la A más a la G, quiero detenerme en esta slide, que es bastante interesante aquí. Ojalá puedan ver bien. Este es un ejemplo de una evaluación de un departamento. Muchos clientes, y también ustedes gerenciando los proyectos, nos han preguntado, bueno, ¿y cuánto más vale hacer esto? Es que mi cliente pregunta, ¿cuánto más vale hacer esto? Esto es un ejemplo de un cambio de letra de la calificación energética de vivienda, de un caso inicial que cayó en CD porque hay distintos departamentos, entonces va entre la C y la D, a un ponderado del edificio en A, ¿ya? ¿Cómo hicimos eso? Fíjense, este es un departamento, o sea, un edificio que tiene departamento tipo en Santiago Centro de 47 metros cuadrados, con un precio de venta X, eh, en donde tenía en sus muros 20 milímetros de poliestireno expandido, ¿ya? Eh, Esto en base a un Volcapol o un Polyjeep, o sea, tiene 20 más 10, ¿ya? Tenía en sus ventanas DBH termopanel con aluminio rotura parte térmico. Estas son las especificaciones técnicas para que entiendan del proyecto cuando nos llega a nosotros, para cuando lo empezamos a evaluar.
Y en la arquitectura tenía 30% de su área hacia el exterior, 30% muro, 70% ventana. O sea, toda la fachada que va hacia el exterior, imagínense que es un departamento que, bueno, aquí mismo, ¿no? Se los muestro. Toda esta fachada que estaba acá, 30% de muro, 70% de ventana. ¿Ya? Esto nos da un resultado ponderado CL. ¿Qué hicimos nosotros? Cambiamos el polygip o el capol de 20 milímetros, lo cambiamos por uno de grafito, ¿ya? Que en general viene más en polygip. El capol, puede ser que esté equivocado. Hoy en día puede ser, en los últimos, no sé, meses, pero en general era polygip en grafito, ¿ya? Ese es un material que tiene mejor prestancia térmica, ¿ya? Al mismo espesor y no es mucho más caro. Tampoco su prestancia térmica es tanto más, pero ayuda. Y como no es tanto más caro, siempre lo recomendamos, ¿ya? Cambiamos el DBH, el termopanel, a un termopanel con Low-E. Mantuvimos el aluminio ruptura de puente térmico, creemos que es un buen material, tiene buena durabilidad y además con ruptura de puente térmico de alguna forma mejora el valor U, o sea, la tramitancia térmica, que puede ser muy alta en el aluminio. La rotura de puente térmico te ayuda. Pero fíjense acá, esto es lo más importante, logramos reducir la superficie de ventana de este lado y aumentar, a su vez, ¿no es cierto?, la superficie de muro. Y lo llevamos a con 2,7 UF por departamento, o sea, 0,063 UF por metro cuadrado, no es nada. Ahora, ¿cómo logramos esto tan barato, en verdad? Así como, dame el dato de la constructora. La verdad es que no fue un dato de una constructora, fue que al reducir la superficie de ventana, le quitamos costo en vez de aumentarle costo. Como ustedes bien saben, un metro cuadrado de vidrio o de ventana es mucho más caro que un metro cuadrado de tabique o de muro. Por lo tanto, al hacer esto, generamos un ahorro. De hecho, si no hubiésemos hecho nada de esto, de lo que está acá, este número hubiese sido negativo. Entonces, es súper importante transmitirles a ustedes y que a su vez puedan transmitirles a sus clientes que esto no es mucho más caro, ¿ya? Y que se puede hacer optimizando el diseño. Optimizar el diseño es gratis, ¿ya? En este sentido, o puede generarte hasta un ahorro en la construcción. Dentro de las 8 claves, que con esto ya termino, la primera clave que me gustaría transmitirle es que todos los involucrados de un proyecto deben tener una actitud proactiva hacia la eficiencia energética y sustentabilidad. Y aquí ya el concepto de diseño integrado debe ser algo como un must, de todas maneras, pero creo que es cuando nosotros hemos tenido clientes y cuando hemos tenido un gerenciamiento totalmente involucrado en la eficiencia energética y la sustentabilidad, el proyecto nunca salió malo, o sea, nunca salió de alguna forma poco eficiente o poco sustentable. Obviamente hay distintos grados, ¿ya? Pero la toma de decisiones es mucho más fluida, el cliente queda mucho más contento, el proyecto es mucho mejor, un mejor performance. Entonces, eh, acá creo que DRS como gerenciamiento de proyecto, es muy importante en este ámbito, ¿ya? En cómo unir realmente a todos en base a la eficiencia energética y sustentabilidad. De hecho, una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho es que la eficiencia energética y la sustentabilidad es la que une finalmente mucho, porque tiene de todas las especialidades, de todas, hasta de cálculo, hasta de eléctrica, bueno, ¿para qué decir iluminación, sanitario, para qué decir climatización y arquitectura? O sea, eh, si podemos unirlos todos en una toma de decisiones temprana, a temprana edad de un proyecto, ¿no es cierto? Aquí el esfuerzo, el costo de realizar las modificaciones es casi nulo y el
impacto que puede generar, la oportunidad que tú tienes para poder modificar ese proyecto y hacerlo más eficiente y sustentable es altísimo, altísimo. Un diseño integrado tiene un esfuerzo grande aquí al principio. El diseño integrado. El diseño tradicional le pone el esfuerzo cuando estamos empezando a construir. Todavía pasa, y mucho. Obviamente ustedes saben mejor que yo. Eh, por lo tanto, acá esto es súper, súper importante y lo podemos lograr. No tenerle miedo a la optimización de superficie de vidriera, ya lo vimos en el ejemplo del departamento. Los arquitectos, yo trabajo, no soy arquitecto, pero trabajo con muchos arquitectos, los tengo mucha estima, pero hay una tendencia errónea a vidriar todo, todo vidriado. La cantidad de edificios que tienen casi un 100% de superficie vidriada es impactante. ¿Y qué vemos? Los roles de abajo. De hecho, más adelante ahí les traje una foto para que lo vean. Entonces, creo que a sus clientes y a sus arquitectos con los cuales trabajan, es súper importante decirle, no optimicemos la subsidiariedad, no le tengamos miedo a eso. Es difícil. Antes era mucho más difícil, yo diría. Ahora los arquitectos están mucho más abiertos a la posibilidad de una optimización de superficie de vidriera. Antes era imposible. Yo me acuerdo que me sentaba con arquitectos para decirle esto hace muchos años atrás, no cerraban la puerta, o sea, no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Y por eso mismo los sistemas de protección solar son claves, 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 porque hoy en día en Santiago, para que se hagan una idea, los edificios de uso público, no del sector público, de uso público, o sea, oficinas, hospitales, hoteles, o sea, todos los edificios que tienen usuarios adentro, casi siempre sufren de sobrecalentamiento. ¿Cómo lo suplimos eso? Con mayor aire acondicionado. Por lo tanto, consumen mucho. Con cero mantención o poca mantención de los equipos de clima, nosotros nos ha tocado ahora, están en edificios de operación, es un desastre, un desastre. Por lo tanto, es clave el buen diseño, es clave los sistemas de protección solar. Fíjense acá, hay fotos de edificios que sí se preocuparon. Este es un edificio que trabajamos nosotros en Vitacura. Este es un edificio que se está construyendo ahí en Las Condes, donde además de la superficie vidriada bien acotada, tiene de alguna forma ahí un patrón de sistemas de protección solar. Otra clave importante para tenerla en cuenta es que aquí no hay que inventar la rueda con los sistemas de climatización, ¿ya? Hay muchos consultores que empujan de alguna forma siempre a un sistema de climatización. O sea, no puede ser, no, a ti no te pueden empujar a una sola alternativa de sistema de climatización. Hay muchas alternativas, ¿ya? Y no podemos ir a tomar un sistema de climatización de la NASA que nadie lo puede mantener. Y eso tiene que ver también por dónde está ubicado el proyecto. O sea, si nosotros tenemos un proyecto en Puerto Williams, no podemos estar instalando sistemas de climatización donde no hay una mantención, por lo menos en Punta Arenas. Y tú dices, chuta, pero voy a estar limitado. Bueno, esa es la limitación que tiene el proyecto y hay que entenderla. Y tampoco, como decía anteriormente, obligar que existe una sola alternativa. Entonces, eficiencia en los sistemas de climatización, sí, obvio. Versatilidad, o sea, tienen que ser versátiles, tienen que tener esta holgura, esta cintura para poder cambiarse de mantenedor, para poder buscar un repuesto, etc. O sea, no podemos estar inventando cuestiones que después no van a funcionar. Todo análisis de eficiencia energética tiene que tener el concepto de costo-efectividad en su asesoría o en su análisis. O sea, aquí yo no me puedo gastar todas las lucas del mundo porque mi cliente no la tiene, no la quiere gastar. Bueno, hay que hacer un análisis. ¿Cuál es el payback de estas soluciones? ¿Cuál es el VAN? ¿Cuál es la TIR? ¿Me conviene meterme la plata al bolsillo o llevarla al banco o a un fondo mutuo? Porque al final se están gastando más lucas. El cliente se está gastando más lucas. Entonces,
¿Le produce esto un beneficio? Sí. ¿Por qué? Porque tiene ahorros energéticos. Perfecto. ¿Cuántos son los ahorros? ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es el payback? Esencial, totalmente esencial. Y aquí, una de las claves que nos ha tocado también trabajarlo con ustedes en algunos proyectos es cuánto vale implementar esta solución. Nosotros tenemos precios totalmente estimados, costos estimados que vamos actualizando de vez en cuando, pero ahí donde el gerenciamiento, en el caso de ustedes, de RS, puede ser un aporte súper importante para ver cuánto sale incluir estas mejoras. Otro tema es no tenerle miedo a la innovación. Yo sé que es algo que todos le tenemos miedo, sobre todo en la edificación. Hay innovación, entre comillas, innovación porque tampoco es tan innovador, pero un panel fotovoltaico que puede ir, por ejemplo, en el alero o en la fachada. Hay que ser cautelosos también, obviamente. Hay que diseñarlo bien, hay que hacerlo bien, no hay que hacerlo por greenwashing, sino que porque realmente le va a aportar al proyecto. Pero ojo, certificar un proyecto, un edificio también es innovación de alguna forma. Y tenemos que de alguna forma, ustedes como gerenciamiento, nosotros como consultora, impulsar para que eso así sea. Lo otro también, y yo con esto estoy terminando, es que es muy importante tener en cuenta que un edificio puede estar 100 años ahí, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que nosotros lo analicemos como tal, o sea, como que realmente va a ser un edificio que tiene una huella de carbono asociada, que tiene materiales que tienen energía contenida, ¿ya? Que va a tener un consumo energético durante mucho tiempo. O sea, lo que estamos diseñando y construyendo perdura en el tiempo por mucho tiempo. Y eso también depende de lo que pongo ahí al final, la elección del energético a utilizar es súper importante, ¿ya? Porque si lo hacemos con gas, perfecto, pero después va a ser más difícil hacerlo zero carbon, o lo hacemos con petróleo ahora, sí, oye, hagámoslo con petróleo porque está más barato. No, dale, ponte una caldera de petróleo porque está más barato. La típica decisión, no. Esto hay que llevarlo a otra dimensión. Hay que mirarlo de aquí a 50 años, de aquí a 60 años. Eh, es algo que ustedes tienen sumamente claro, pero algo que es súper importante recordar, ¿ya? Y por último, es súper importante comunicar los resultados, ¿ya? Nosotros, desde que entendimos que nuestra asesoría no era más un informe que guardaban los gerentes del proyecto en su escritorio, en el cajón del escritorio, y entendimos que esto había que comunicarlo, cambió totalmente la percepción de nuestros clientes, ¿ya? En el mundo inmobiliario residencial, no solamente vamos a las salas de venta a capacitar a los vendedores, sino también aparecemos los brochures. Si se fijan aquí, hasta estoy yo aquí, con porcentajes de ahorro en distintas atributos de sustentabilidad, todo obviamente con la explicación de dónde sale, cuál es el caso base y por qué tiene ese porcentaje. De hecho, un par de veces inmobiliarias nos han reenviado mails de potenciales compradores que quieren entender cómo se calculó este 54% que sale aquí. Sí, perfecto, acá está. Nosotros le mandamos los PDF con los cálculos, o sea, todo esto es muy transparente. Entonces, no hay que tenerle miedo tampoco a eso y hay que hacer marketing. Los potenciales compradores de estos departamentos tienen que saber que están comprando en un edificio de una inmobiliaria que se preocupó de hacer eficiencia energética sustentable, de hacer su proyecto un poco más eficiente y más sustentable. Esto es lo que no queremos, ¿no es cierto? Un edificio totalmente vidriado con todos los roles abajo. O sea, ¿para qué? ¿Para qué hacemos esto? Yo te aseguro que el arquitecto que hizo este edificio no quería ver todos los roles abajo. Entonces aquí hay un tema crítico. Esto pasa en muchos edificios de oficina en Santiago. Queremos algo así, ¿no es cierto? Algo que no necesite, que está bien orientado, que tiene estas lamas verticales bien calculadas en términos de protección solar. Eso.
Muchas gracias, José Antonio. Un tremendo tema. Da para harto rato más, para profundizar, tú mismo lo dijiste. Sí, Y hay hartos temas clave que yo creo que todos acá, como en pos de asesores también conjunto a nuestros clientes, las inmobiliarias, hay varios temas importantes que tomaste, principalmente el tema del cambio climático, que lo mencionaste en la primera slide. Y en base a eso también surgen, están y está el post por cada uno de quienes trabajamos en el rubro, de aportar un granito de arena con respecto a las edificaciones y las construcciones, tanto en la etapa de diseño y después en la etapa de la construcción. Eso es súper vital. Y hay otro tema importante que mencionaba a los arquitectos. Como tú dijiste, antes era más difícil, ahora están más abiertos a hacer cambios, pero cuesta. Cuesta, sigue costando sacarlos un poquito de la estructura de cómo ellos tienen especificado el proyecto. Pero se puede, pero cuesta. Y sí. en esa línea, José Antonio, yo tengo unas dudas que me quedaron de de las certificaciones que tú mencionaste, no recuerdo cuántas, de esas las más usadas actualmente, o que tengan ustedes un dato de cuáles son las que ustedes más usan, porque hay una Mm, que mencionaste que certifican 2 al año, que es WELL, pero de sí. todas esas, ¿cuáles son las que ustedes más, la más usada, la más requerida por sus clientes? Sí, mira, va a depender del tipo de edificación y el tipo de cliente, pero en el área del sector residencial, la que más se utiliza es la calificación energética de vivienda. De alguna forma, las inmobiliarias se están preparando para la obligatoriedad. Y además, para los DS19, que probablemente ustedes han trabajado con DS19, si se fijan en las postulaciones del DS19, se da más puntos a los proyectos que califiquen con una letra C o superior. Por lo tanto, le dan la opción a la inmobiliaria de que califiquen su proyecto, y nosotros asesoramos ahí a esa inmobiliaria. Entonces, te diría que por el lado residencial, la calificación energética de vivienda, las inmobiliarias que están más cercanas a la eficiencia energética y sustentabilidad toman ese camino, ¿ya? En términos de edificios de oficina, la LEED es una certificación súper pedida. Eh, es la más popular lejos en Chile. Eh, y yo te diría que la CES, en tercer lugar, es una certificación, como les decía, que está en las TR del MOP, así que se hace harto CES por ese lado, ¿ya? Y luego vienen las otras, la CBS, como les decía, certificación de vivienda sustentable, es algo que está partiendo, así que no, tampoco es tan hoy en día tan popular como, no la pondría en el grupo de las tres primeras. Well menos, y Edge también, está ahí como... Hay otras certificaciones, de hecho hay edificios certificados, pero poco. Está la BREEAM, que es una certificación inglesa. Está la Passive House, probablemente la han oído. También ahí hay un par de proyectos. Pero yo te diría que yo me quedaría con calificación energética de vivienda, certificación LEED y certificación CES. Perfecto. Ahora le voy a dar el pase a José Antonio, nuestro gerente de energía, Arturo Rengifo, que tiene una consulta. Arturo, Hola, ¿me escuchan ahí o no? Sí, perfecto. perfecto. ¿Cómo estás Hola, tú? hola José Antonio, ¿cómo estáis? Oye, antes que hacer mi pregunta, agradecerte la presentación, ¿ah? Porque realmente es un tema que no es importante ahora, o sea, como tú bien decías, a futuro. Sin esto no vamos para ningún lado. Me gustó lo que comentaste al principio respecto de reconocer que estamos en un cambio climático. Efectivamente, yo conozco gente, ¿ah? Conozco gente que todavía no lo asume, y yo creo que ese es el desde. Así que muchas gracias por todo lo que indicaste. De nada. Mira, tenía una consulta respecto de lo existen actualmente beneficios tributarios que tengamos en Chile para estos proyectos de eficiencia energética, porque yo recuerdo que había una ley reguladora hace un tiempo, pero que iba más oriental,
o de alguna forma se malentendía que un proyecto con paneles solares, listo, ok, eficiencia energética, rebaja impuestos, pero podía ser que no tuviera ni un sistema de aislación ni nada, digamos. O sea, estaba como a mi juicio mal entendido. Actualmente, ¿cómo estamos respecto de estos beneficios tributarios para proyectos? No sé si hemos avanzado un poco o seguimos un poco pegados en el pasado. No sé si se entiende un poco la Sí, no, pregunta. se entiende perfecto, Arturo. Chuta, me voy a tener que... Cuando me hacen estas preguntas, como que al principio la respondí así súper polite, pero cada vez me he puesto un poquito más, yo creo que las canas te hacen Entiendo. ponerte un poco más, más duro. Nada, o sea, no tenemos, la verdad es que el Estado poco ha hecho, poco y nada. O Ya, sea, a ver, tuvimos, de hecho sigue estando, pero ya casi no se ocupa, hay un beneficio tributario para los sistemas de colector solar, vale. que es un descuento creo que en el IVA, que lo tomaban las constructoras y después las constructoras se lo tenían que pasar a la inmobiliaria. Eh, y la verdad es que no hay nada más. El Banco Estado tiene el Ecovivienda, pero bueno, el Banco Estado, que es como un ente así medio estatal por el lado, Ujú. Mm. tiene el Ecovivienda. El Ecovivienda es una rebaja de la tasa hipotecaria para las personas que compran viviendas que están calificadas con letra D o superior, ¿ya? Ahí podríamos tener algún, pero no es como un beneficio indirecto, es como, no sé, ahí hay, pero así como un beneficio tributario directo, no tenemos, o sea, no hay nada. De hecho, Ya, tampoco hay mucha política pública hoy en día. Yo te diría que se avanzó muchísimo en los años anteriores, hoy en día está todo estancado, estancadísimo. Te diría que en los últimos 3, 4 años, 3 años por lo menos, está muy, muy estancado. Yo no veo que vayan a haber beneficios tributarios en mucho tiempo, no lo veo así. Eh, sí, lo que sí veo es que van a empezar, por ejemplo, el Estado chileno hace mucho esto, que es como lo del DC-19 que comentaba. Te damos más puntos si es que haces esto. ¿Ah? Como, entonces la inmobiliaria, se lo tiran a la inmobiliaria, y la inmobiliaria, chute, ¿cómo voy a meter este nuevo costo porque me quiero ganar este proyecto y todo lo van a hacer? Y se la arreglan, y después entonces al consultor le dicen, oye, me la voy a hacer más barata, ¿cachai? nada, ya, claro, claro. Y así vamos. Pero yo te Vale, diría que no, la verdad es que el rol es bien pasivo, en general. vale. Ahí tenemos un desafío como país gigantesco, yo creo. Sí, a mí me tocó estudiar en Londres y viví 2 años bueno, en Inglaterra y ¿Y cómo es claro, allá la cosa? códigos. Es que al final las políticas públicas son mucho más estrictas, entonces tú tenés código ya en la versión 6, en el minuto que yo estaba en 2012, en donde el código de sustentabilidad, de construcción sustentable, te exigía sacar ciertas certificaciones o obtener ciertos grados de ahorro en la huella de carbono de tu edificio. Eh, así. Es como beneficios tributarios tampoco había mucho, es verdad, pero sí habían obligaciones. Ya. Eh, acá no hay ninguna de las dos. Vale, José O Antonio. sea, Muchas y gracias. sorry, y para terminar el Sí, punto, Arturo, o sea, imagínate que el decreto que permite que la calificación energética de vivienda sea obligatoria 12 meses después que se apruebe ese decreto, debe llevar un año en la Contraloría. O sea, ya está, Mm. técnicamente está listo. Y lo tienen está ahí en pegado ahí. Contraloría pegado, un año lo tienen ahí pegado. Ahora, para el sector inmobiliario tú decís, chuta, ojalá no salga por la crisis que está viviendo. Pero bueno, hagámoslo paulatino, no sé, Claro, pero avanzar un poco. exacto. Y nada.
Muchas gracias, te pasaste. Muchas gracias, Arturo. Lo bueno que, bueno, tenemos harto que hacer si nos comparamos con otros países, con otros estándares, Yo, yo soy muy pero autoexigente, María eh, José. sí, sí, así es. Pero lo bueno, José Antonio, mirando siempre el vaso medio lleno, estamos partiendo por algo que por lo menos es la calificación energética. Al ser obligatoria, de cierta manera viene a ayudar y apoyar un poquito, encuentro yo, la industria, de cierta manera. Y también bueno, y hay varios programas, el Construye 2025, que va en línea con todo el tema de los residuos, que también es un tema súper potente en la industria, conjunto a lo que mencionamos de las certificaciones. En esa línea le quiero dar el pase a Felipe. Tenemos un par de preguntas para que pueda leer el chat, por favor. Sí, buenos días. Bueno, hay un saludo de Carolina Tejo. Dijo muy buena la presentación y está agradecida por haber participado. Alejandro Pérez también saludó. Y hay dos preguntas de Cristiana Ratia. La primera es, ¿quién será el ente que califica, hace el etiquetado, que calificará el etiquetado energético de las viviendas? Y la otra consulta, ¿la certificación energética de la vivienda tendrán fecha de vencimiento? Es decir, después de obtenerla va a tener que recertificarse posteriormente. Esas dos preguntas hace Cristian. Dale, gracias Felipe. De la primera pregunta es quién certifica el MIMBU, el que pone la firma. La metodología de la calificación energética de vivienda tiene, es así, o sea, hay evaluadores energéticos que están certificados por el MIMBU. Cada cierto tiempo, de hecho, sacan cursos para hacer evaluador energético y tú tienes que dar una prueba y te certificas como evaluador energético. Los evaluadores energéticos están capacitados y están certificados para poder calificar las viviendas, o sea, hacer la pega. ¿Ya? Y todo se sube a una plataforma del MIMBU, calificación energética de vivienda.cl, y tú obtienes esa etiqueta. Cuando tú subes todos los documentos, al otro lado, en el MIMBU, hay alguien que lo está revisando. Hay un robot también y random, hay una persona humana también ahí revisando. Y finalmente la etiqueta sale con el timbre del MIMBU. ¿Ya? Eso por el lado de la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si esto hay que como que recertificarlo. La calificación energética de vivienda que está hoy en día, la versión que tenemos hoy en día, es para viviendas nuevas, ¿ya? Que certifica o califica de alguna forma el diseño y la construcción de las viviendas. ¿Ya? Luego, en una segunda etapa, ya se está trabajando en una calificación de vivienda en operación, vivienda usada. ¿Ya? Hoy no hay que recertificar la calificación de diseño y construcción. Es como la LEED, Core and Shell o la LEED de diseño y construcción, que tú certificas tu diseño y construcción. Una vez que lo certificaste, ya lo certificaste. Ya dijiste, yo diseñé y construí en base a esta hoja ruta, siguiendo todos estos atributos de sustentabilidad, etcétera, etcétera. Después, si yo quiero irme a la operación, por ejemplo, en LEED, está la LEED OM, que es la LEED que se preocupa de certificar la operación y el mantenimiento del edificio. Y esa sí se renueva, se tiene que renovar cada 3 años, o sea, cada 3 años de alguna forma la perdí si no la renováis, ¿ya? Porque se entiende que es algo de operación y mantenimiento. En cambio, la de diseño y construcción es solamente diseño y construcción y ahí queda y se certifica esa etapa del proyecto. Es lo mismo que la calificación energética de vivienda, o sea, tú estás certificando o calificando la vivienda en esa etapa, diseño y construcción. Perfecto. De ahí un paréntesis, José Antonio, tú mencionabas en la presentación que para hacer las mediciones utilizaban una especie de software. ¿Utilizan BIM para hacer eso o no? ¿Cómo funciona? No, utilizamos otros software que son más especializados. Hoy en día yo sé que BIM tiene por lo menos me comentaron que ya tenía como
una especie de mini software ahí metido en que podría hacer cálculos de demandas de refrigeración y calefacción, pero no, todavía no lo hemos... Mira, lo que pasa con esto es que los software que nosotros utilizamos son muy específicos. ¿Ah? Uno puede abrir ventanas, cerrar ventanas con horario, uno juega mucho con muchos temas como propiamente de eficiencia energética y sustentabilidad. Para hacer un cálculo rápido creo que podría ser una buena opción ese de BIM, o de Revit, en verdad. Right, exacto. Pero por el momento seguimos con nuestros software más especializados, que son Design Builder, eQuest, Energy Plus, con motor de Energy Plus, son los más típicos que utilizamos. Perfecto. Adelante, Felipe. Sí, por el tiempo, esta va a ser la última pregunta. Bueno, hay un saludo de Paulina Padilla. Dice, gracias, excelente presentación. Pedro López dice, excelente proyecto. Y Alejandro Pérez dice, excelente tu conocimiento y experiencia. Te acompaño en esta necesidad por proteger nuestro bien común, que es la tierra y Chile. Lo económico y lo sustentable conviven. Hay ejemplos, el minimalismo de Japón o la adaptación de Países Bajos con el mar. Tengo una pregunta. ¿Un departamento de TI se refiere al departamento área de tecnología en una empresa? ¿Podría aportar para el mejoramiento de su huella ambiental? Sí, todos podemos aportar. O sea, imagínate que cuando nosotros hacemos el IDOM en los edificios, que a veces son corporativos, a veces no, pero en general hemos hecho en edificios de oficina con muchos usuarios. Una de las cosas que hacemos es potenciar el carpooling, que se llama, ¿ah? Que es hacer turnos para llegar al trabajo. Muchos llegan con transporte público, pero otros podrían hacer carpooling, o sea, hacer este turno. También en términos de reciclaje, súper importante. Yo te diría que una de las cosas de huella de carbono propia de cada uno tiene que ver mucho también con los viajes en avión, que es heavy. O sea, uno ve su curva de huella, no sé si alguna vez han hecho ese como estudio de huella, creo que en internet pueden haber. Y claro, los viajes en avión son los más complicados. Pero desde el punto de vista de cómo aportar en un área dentro de una empresa, siempre obviamente se puede aportar como usuario del edificio, ¿ya? Y cómo aporta en términos ¿cómo se llama?, hacia la empresa. Siempre hay champions, que le llamo yo. Los champions son las personas que realmente se ponen la camiseta y dicen, ya, yo voy a hacer la campaña, te juntáis con tu jefe y el jefe se junta con su jefe y yo quiero hacerme cargo de esta cuestión. Y ahí están las iniciativas, como les decía, de reciclaje, de ahorro energético, de bienestar. Ojo, bienestar también es súper importante, de que haya buena calidad de aire interior, de que haya buen confort, eso también mejora la productividad. Y al final todo es un círculo virtuoso en esto. Así que yo recomendaría ahí a la persona que escribió que pueda ser el champion de sustentabilidad de DRS y nos podemos juntar en otra reunión y les podemos dar algunos tips ahí para que partan. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos a Manuel también mencionar que dice una muy buena charla, es un tema muy importante como los automóviles y la revisión técnica y la emisión de gases para ver el cambio catalítico. Gracias, menciona. Bueno, estamos llegando ya al término del café, da mucho para conversar, es un tema muy interesante que está muy involucrado con nuestros servicios de gerenciamiento de apoyo a nuestros clientes. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu presentación, por tu tiempo, por la calidad entregada de la información. Y te damos unos minutos para que puedas despedirte y dar unas palabras. Dale.
No, nada, muchas gracias a todos. En verdad, gracias a DRS por habernos invitado a exponer de esto. Perdonen si fui muy rápido y porque, como les comentaba, trato de meter mucho. Esta cuestión podríamos estar 4 o 5 horas hablando de este tema sin parar. Pero nada, simplemente darle las gracias a todos y bueno, ahí María José podéis compartir mis datos. Estamos súper abiertos, estoy súper abierto y con todo mi equipo a resolver cualquier tipo de duda. No se olviden si hay algún cliente de ustedes que esté interesado en esto, ahí nos tiran la pelota y nosotros vemos qué podemos hacer con ello y con ustedes. Así que para que sigamos trabajando en conjunto, feliz. Así que muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Queremos, como ha sido la tónica ya de estas últimas semanas, nuestro próximo café va a estar centrado también en el tema de sustentabilidad. Hablaremos de construcción sostenible, daremos una posible respuesta a las preguntas de qué hacer con los residuos de construcción de los proyectos y además revisaremos la experiencia de nuestro cliente actual, Banco Falabella, con quienes de la mano de empresas de cero están trabajando en este punto, en esta iniciativa, que está muy potente. Ya tienen un caso realizado que es Parque Arauco y ahora están trabajando en un nuevo proyecto que ellos nos van a comentar a detalle. Nos acompañarán el jueves primero Ignacio Valle, socio fundador de Empresas de Cero, y Maverick Aguilera, encargado de proyectos y remodelación y construcción de Banco Falabella. Y en unos breves minutos vamos a mandar las invitaciones para que nos podamos reunir. En esta oportunidad es el próximo jueves, para que estén atentos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado, participado. José Antonio, nuevamente, mil gracias por la presentación y la participación y estamos en contacto. Así que nosotros nos encargamos de pasar tus datos en caso de que salga alguna consulta y pregunta. Dale, gracias. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Chao, chao. María. Muy Gracias, buenos nos días, que vemos. tengan un muy buen día.